Bueno, llegamos a la clase número 8. La número 7 aprendimos a tejer en redondo con una base X de cadenas. Por ejemplo, 3 cadenas, 4 cadenas, 5, 6, la que indique el gráfico o patrón o receta. Ahora lo vamos a hacer de otra manera, sin utilizar las cadenas como inicio, sino que vamos a aprender a hacer el anillo mágico. Y este tejido en redondo como base de inicio se va a utilizar el 90% de nuestros tejidos y es muy fácil y muy lindo de hacer. Entonces tomamos nuestra hebra, lo pasamos por entre dos dedos, lo volvemos a pasar y lo cruzamos un poquito. Voy de nuevo, pasamos nuestra hebra por nuestros dos dedos, los envolvemos y lo cruzamos. Tomamos nuestra aguja ganchillo, ¿sí? Y lo que hacemos es levantar la de abajo y traer el otro. Vamos de nuevo. Envolvemos nuestros dos dedos. Lo pasamos y lo cruzamos un poquito. ¿Sí? Y lo que hacemos es levantar el que está sujeto entre los dos dedos, y traemos el que cruzamos así. Y ahí tenemos nuestro primer eslabón o lazadita. Esta tira de lana lo llevamos hacia atrás y este anillito lo traemos hacia adelante de nosotros. Ahí sujetamos y aquí, teniendo este eslabón, empezamos a levantar cadenas base. 1, 2, 3 cadenas que corresponden al primer punto alto y realizamos adentro de esta argolla o anillo puntos altos. Y ahí vamos con el segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a suponer que el gráfico dice 10 puntos altos adentro de nuestro anillo. Una vez terminada la cantidad de puntos que nos pide, estiramos el eslabón aquí, sujetamos y agarramos la colita de inicio y empezamos a tirar. Bien, bien fuerte. La dejamos quietita en suspenso por ahí y vamos a proceder a cerrar la vuelta. Y acá tenemos las 3 cadenas de inicio. 1, 2, 3. Y en la tercera abrimos bien y vamos a hacer un punto deslizado o pasado. Y ahí tenemos nuestro primer círculo. Acá levantamos 3 cadenas para el primer punto. Y para que esto empiece a crecer, por ejemplo, para un gorro, un mantel, una carpeta, una alfombra, vamos a hacer la segunda vuelta toda de puntos altos con aumento. Y eso significa que por cada punto que vamos a tejer, vamos a hacer 2 puntos en cada sitio. Entonces, hacemos 2 y ahí lo tenemos. Vamos al siguiente. Y hacemos el primer punto alto que corresponde más el aumento. Estamos aumentando en redondo. Seguimos al siguiente punto y tejemos el punto que corresponde más el aumento. Esto sería el inicio
para tejer en redondo. Después solamente tenemos que guiarnos como nos dice el patrón, la receta o la indicación. Ya estamos llegando al final. Acá está el último punto. Igual siempre es bueno contar para saber que está todo correcto. Y en la tercera cadena de inicio, siempre en todas las vueltas, se cierra con un punto deslizado. Siguiente secuencia sería 3 cadenas al aire para el primer punto en esta y en todas las vueltas. Y por ejemplo, para un gorro se hace esta suma de puntos de aquí en más. Tejemos un punto alto y en el punto que sigue un aumento, y en el punto que sigue un punto alto solo y en el que sigue un aumento. Próxima carrera serían 2 puntos altos y un aumento, en la siguiente 3 puntos altos y un aumento, 4 puntos altos y un aumento, y así hasta llegar al tamaño del gorro deseado. Esa sería la secuencia para tejer en redondo. Entonces, ahora me toca el aumento y tejo el punto que corresponde más el aumento. La serie del gráfico dice un punto alto individual y un aumento en el punto que sigue. Y eso sería todo con lo que respecta en tejer en redondo. Practiquen, hagan una muestra de 10 por 10 y agenden con su nombre y las indicaciones que les di. Es muy fácil y muy lindo de hacer y sin duda que harán de todo. Su primer carpeta va a ser de esta manera.